Saludos compañeros del curso Líder 7050 Metodología de Investigación. Soy el profesor Juan Antonio Álvarez y les voy a explicar cuál es el diseño experimental. Si tu experimento necesita estadísticas, hubiera sido necesario hacer un experimento mejor. Ernest Rutherford. Objetivos: definir sin error el diseño experimental, describir asertivamente cuándo y dónde implementar el diseño experimental, explicar con claridad las características del diseño experimental, identificar con seguridad los pasos para seguir y dirigir un diseño experimental. Terminología del diseño experimental. Según Champier, Collazo, Lucio, el término experimento tiene dos definiciones: elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Creswell y Guterman explicaron que el procedimiento consiste en manipular una o varias variables independientes para analizar qué influencia éstas tienen sobre una variable dependiente. Variable independiente es aquella variable que el investigador va a manipular para comprobar cuáles son los efectos. La variable dependiente es medible y es aquella que va a causar cambios en la variable independiente. Características principales del diseño experimental. Se selecciona aleatoriamente los participantes. Se controla una variable. Se manipulan las condiciones de tratamiento. Se miden los resultados. Se comparan los grupos y se investiga la amenaza de la validez. Uso del diseño experimental dentro del marco de los experimentos controlados para establecer la causa y el efecto de una variable es la investigación cuantitativa. Cuando se desea establecer posibles causas y efectos entre una variable independiente y una variable dependiente, se hace un experimento. Esto quiere decir que la variable independiente no se manipula, pero la variable dependiente se debe manipular para determinar la influencia que tienen sobre los resultados. De hecho, cuando la variable independiente influye sobre la variable dependiente, esto significa que la variable dependiente causa un efecto sobre la variable independiente. Procedimiento del diseño experimental. El diseño experimental comprueba la causa sobre la variable independiente. Luego se determina el efecto sobre otra variable dependiente. El diseño va a incluir dos grupos de personas, es decir, un grupo experimental, el cual recibe el tratamiento, y el grupo control, el cual no recibe el tratamiento. Al final de la operación, cada grupo se le administra una medición sobre la variable dependiente. Pasos a seguir. Se escoge la causa sobre la cual se experimentará. Se asignan aleatoriamente individuos para el experimento. Manipular los individuos a experimentar algo distinto. Analizar los resultados de las pruebas realizadas. Determinar si con los que se experimentó tuvieron resultados distintos en aquellos que no se experimentó. Ventajas del diseño experimental. El investigador controla la investigación. Se manipula una variable. Las variables y grupos se acercan a la realidad. La metodología estadística es simple de administrar. Los hallazgos son fáciles de deducir y se puede realizar un experimento prácticamente en cualquier ámbito. Las limitaciones del diseño experimental. Si son muchas variables, se pueden afectar. Muchas veces no son ciertas las relaciones entre variables. Se pueden obtener resultados inesperados. El experimento puede salir mal. Se pueden obtener resultados fuera de la realidad y la intervención e identificación de grupos crea resultados vacíos. Dominio requerido al implementar el diseño experimental. Los investigadores deben conocer ampliamente los tipos de experimentos y clasificación que conlleva el diseño experimental. Al mismo tiempo, debe tener claro cuáles son las variables de investigación, la población o muestra que va a tomar y entendimiento estadístico para interpretar información previamente medida. Esquema de un experimento y de variables. Mediante un experimento se puede establecer la causa y el efecto entre una variable independiente u otra variable dependiente. Los investigadores en un estudio de intervención crean una situación e intentan explicar cómo afecta a quienes participan en el estudio versus quienes no participan. Los experimentos en los que se manipula el tratamiento, estimula o interviene es con las variables independientes, pero se observa en una situación controlada es sobre una variable dependiente. Aquí vemos la causa, que sería la variable independiente X, y el efecto, que será una variable dependiente Y. La relación entre variables independientes y dependientes.
Las variables independientes es la aparente causa y se da en tratamientos, estímulos, influencia, intervención u otros. Esto influye la variable dependiente, que es el aparente efecto. Por ejemplo, un tratamiento psicológico influye en reducir la depresión. Un tratamiento médico influye en mejorar la artritis. Un motor de auto influye en incrementar la velocidad. La variable dependiente sería la depresión, la artritis y la velocidad. Al exponer un grupo frente a una variable independiente y a otro grupo no, es importante la comparación entre estos grupos para conocer si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo que no fue expuesto. Por ejemplo, si se administra un tratamiento médico a un grupo de personas con artritis, otro grupo no, al primer grupo se le denomina como el grupo experimental. Al segundo grupo, que no se le administra tratamiento, que no tiene variable independiente, se le nombra como grupo control, independientemente de que ambos grupos participan en el estudio. Otros aspectos a considerar. Debe ser primario que el investigador tenga conocimiento vasto sobre los procedimientos y manejo de la investigación experimental. Esta investigación conlleva una serie de procesos rigurosos para que la muestra no se dañe o el experimento dé resultados erróneos. De igual modo, se debe tener claro qué tipo de variable se va a manipular y qué variable se va a tener control durante el estudio, para evitar que los resultados estén alejados a la realidad del experimento. Conclusión: antes de implementar un diseño experimental en un estudio de investigación, es importante entender sus características, procedimientos y pasos a seguir. Indudablemente, el objetivo principal del diseño experimental es descubrir la causa y efecto de un problema de estudio. Este diseño realmente es más simple de lo que aparenta ser. Aunque su procedimiento es estricto, se puede simplificar o estandarizar para implementar desde niveles elementales hasta grados superiores o doctorales. Aquí tenemos la referencia. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.